Amigas, amigos de Diálogos de Domingo, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Seguramente están desayunando, terminando de desayunar o planeando qué es lo que van a desayunar en compañía de sus seres queridos, de sus familiares. Y pues les agradecemos mucho el que sintonicen la señal del 11 para escuchar y ver de qué se trata el tema de hoy, que vamos a hablar acerca de las complicaciones de la hipertensión arterial. Cuando decimos hipertensión arterial, ¿a qué nos referimos? Esto es algo que se puede prevenir, es un mal congénito, tiene que ver entonces tal vez la herencia familiar, tienes hábitos que puedan tal vez prevenir esta situación, cómo lo viven las mujeres, cómo lo vivimos los hombres. Hay muchas cosas de las cuales vamos a hablar y para eso tenemos invitados especialistas, expertos en la materia, que nos van a llevar de la mano precisamente por todo este tema. Así que con esto comenzamos. Según la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión afecta a 1.000 millones de personas en el mundo y puede provocar infartos al miocardio y accidentes cerebrovasculares. Los investigadores calculan que este padecimiento es la causa por la que mueren anualmente 9 millones de personas. La hipertensión es la señal de alerta de un mayor riesgo cardiovascular, como pudieran ser problemas cardíacos como infarto, angina o insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y accidentes cerebrales como hemorragia o infarto cerebral. Por eso, aunque la persona se sienta bien, debe tomar medidas para su control. De hecho, a la hipertensión se le llama el mal silencioso. El mal silencioso, como también se le conoce, y es que la verdad desconocemos todavía, creo que la mayoría de la población, precisamente cuáles son todos estos síntomas y qué se esconde detrás y por qué hay que ser minuciosos en el cuidado precisamente de todo esto ante la aparición de cualquiera de los síntomas. Déjenme presentarles a nuestros invitados especialistas. Está hoy con nosotros el doctor Juan Carlos Anda Garay. Él es médico internista, maestro en ciencias de la salud, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Bienvenido, Muy bien, Juan Carlos. gracias por la invitación. Un placer. Doctor Enrique Lozano Díaz, cardiólogo y electrofisiólogo. Muy buenos días. Muy buenos días. Enrique. Gracias por la invitación, muy gentil. Encantado. Doctor Mauricio Veloso, médico internista y cardiólogo. Bienvenido y muy buenos días. Muchas gracias. Oigan, pues al escuchar esta introducción que teníamos del tema, suena un tanto complejo, pero ¿cuál sería entonces el panorama en nuestro país de esta situación, de la hipertensión arterial? Bien, una cosa que mencionaste fue de el mal silencioso. En realidad, muchas veces se le llamaba el asesino silencioso, porque es una enfermedad que puede cursar hacia la muerte, ¿no? O condiciona algunos factores que favorecen que la persona tenga, digamos, males mayores. El asunto es que como un alto porcentaje no tiene síntomas, hay que tomar medidas especiales, ¿no? Y es ahí donde la prevención, las personas tienen que hacer una visita a sus médicos regulares para que puedan eventualmente diagnosticar este mal y evitar lo que va a venir de no ser tratado, ¿no? ¿Tiene mayor prevalencia en alguna raza? Es decir, si yo pertenezco a alguna raza humana en específico, ¿corro mayores riesgos? Bueno, la realidad es que, por ejemplo, la raza negra tiende a tener una prevalencia importante de hipertensión, sobre todo con características de hipertensión de difícil tratamiento, de difícil reacción. En nuestro país, por ejemplo, uno de los puntos interesantes es que asociamos mucho hipertensión a una patología que tenemos muy frecuentemente los mexicanos, que es la diabetes. Por ejemplo, nuestros pacientes diabéticos evolucionan en un alto porcentaje, casi 70%, tardíamente a hipertensión arterial. Entonces es otra condición que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? ¿Y es la misma la presión que tenemos a lo largo de nuestra vida o conforme vamos creciendo va cambiando también? Generalmente no es la misma. Conforme vamos envejeciendo, nuestra presión, la primera sesión, la presión sistólica tiende a incrementarse un poco. Y eso se debe predominantemente a los cambios de rigidez de los vasos sanguíneos. Sin embargo, sabemos que hay criterios muy bien definidos para determinar el diagnóstico de hipertensión arterial. Y vamos a aclarar, si te parece bien de una vez, Muy para bien, todo el público, sí.
¿Cuál es la diferencia entre esta presión sistólica y diastólica? ¿A qué se refiere? La presión sistólica es la primera presión que se mide durante la primera fase de medición con el baumanómetro. Lo que comúnmente se denomina es presión alta, y la presión diastólica es la segunda presión que se mide durante la toma y es la presión baja. Es decir, este movimiento del corazón, si lo viéramos en este puño, cuando bombea la sangre, esa es la presión sistólica. Exactamente. Ahí es donde tiene una más alta presión, y cuando descansa de este bombeo es la presión diastólica. Así es, efectivamente. Estrictamente, si lo quisiéramos hablar de manera coloquial, cuando tenemos una manguera y abrimos la llave, la presión con la que sale el agua, esa es la presión sistólica. Al momento en que yo cierro la manguera queda llena de volumen. La presión que ejerce ese volumen dentro de la manguera, esa es la presión diastólica. Entonces tenemos los dos componentes, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿de qué modo influye el factor genético en todo esto? Importantísimo, ¿no? Importantísimo. Si bien la carga genética es uno de los factores de riesgo, siempre vale la pena, sobre todo, pensar en qué pasó con nuestros antepasados, ¿no? ¿Qué pasó con papá? ¿Qué pasó con mamá? Porque es muy frecuente que la gente piense, el abuelo le dio hipertensión ya de grande, ¿no? Y lo piensan como un proceso de deterioro del individuo, no como una cuestión natural, no como una condición que se puede heredar. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto. Siempre que hay carga, sobre todo de hipertensión en la familia, el riesgo de que el individuo la desarrolle también es importante, aunado a los factores de riesgo cardiovascular que pueden predisponer esto, ¿no? Entonces, sí es parte de mi obligación en mis cuidados el saber, el enterarme cómo lo han vivido mis familiares para saber si entonces yo corro un riesgo mayor. Pero entonces, al mismo tiempo, entonces, ¿de qué modo o cómo nos afecta en la vida o cuáles pueden ser los síntomas que podrían presentarse? Ya nos dijeron, no hay muchas veces, pero ¿qué me podría llamar la atención y hacer entonces una visita al médico para consultar mi estado? Lo importante es, como lo comentó el doctor, el tener el antecedente familiar importante. Claro que es un elemento importante que debemos de tener en cuenta. Nosotros, la población latina, por supuesto que también tenemos una mayor probabilidad, y sabemos que en nuestro país también hay una fuerte asociación con obesidad. La obesidad ocupamos el segundo lugar a nivel mundial en adultos de obesidad, y por supuesto que la asociación es importante de obesidad con el incremento de la presión arterial. ¿Y en niños estamos en el primer lugar? En niños, la población infantil tiene el primer lugar a nivel mundial. Si yo soy un paciente que tiene problemas con el peso, tengo antecedente de diabetes o tengo problemas con las grasas, tengo la obligación justamente de acudir a revisión médica para medición de la presión arterial. Ahora, ya nos van a hablar porque vamos a hacer una pausa, pero ¿cada cuánto tiempo, dependiendo de mi edad, si soy mujer u hombre, debo ir al médico o yo consultar mi presión arterial con un baumanómetro casero? Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. La presión arterial es una variable que vamos a definir como fisiológica o como parte de la función del organismo, que resulta de la interacción entre la presión con que bombea el corazón, la fuerza con que bombea el corazón la sangre, y la resistencia que oponen al flujo de la sangre las arterias. Estas, bueno, son finalmente tubos que ofrecen cierta resistencia, y la presión arterial es el resultado de esto, ¿no? Tanto la presión con que bombea el corazón, la fuerza con que empuja la sangre, y la resistencia que oponen los vasos para su circulación, para su movimiento. La función, digamos, de la presión arterial, el objetivo de la presión arterial es tener una bomba y un sistema de distribución con cierta fuerza que permita que la sangre y que el oxígeno y los nutrientes que van dentro de la sangre lleguen a todo el organismo. La presión adecuada es aquella que permite que llegue sangre suficiente, con suficiente fuerza a todo el organismo. En las diferentes etapas de la vida, la presión que necesitamos para llevar la sangre a todo el organismo va cambiando, y entonces las presiones arteriales son diferentes en los jóvenes, en los niños, en los bebés y en los adultos. Y conforme vamos creciendo, la presión arterial va aumentando sin que necesariamente sea por necesidad de mayor fuerza para irrigación, sino porque las arterias se van haciendo más gruesas. Pues le agradecemos mucho al doctor Patricio Ortiz por esta información importante que nos acaba de compartir. Y como ya veíamos y nos quedamos en el bloque anterior,
¿Cada cuánto tiempo yo tengo que checar mi presión arterial para saber si todo está en orden o ya comienza a haber un cambio importante en mi vida? Y por otro lado, ¿cuál es la presión, de acuerdo a mi edad, adecuada? Bien. Muy bien. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad, digamos, antes de responder la pregunta que acabas de hacer. Hay un factor que se llama la epigenética, ¿no? Y la epigenética ha resultado bien interesante, ya que la pregunta anterior tenía que ver con el factor hereditario. Y resulta que se ha estudiado que personas que tienen el gen para ser hipertenso, resulta que terminan su vida sin ser hipertenso, ¿no? Y eso se ha hecho con gemelos. Gemelos que ambos tienen el gen para ser hipertenso, uno lo desarrolla y otro no, y tiene que ver con el estilo de vida, ¿no? Y anda en un porcentaje muy elevado, cercano al 60%, del estilo de vida, la condición en que la persona se alimenta, hace ejercicio, evita el sedentarismo y todas estas cosas, hace que se active o no estamos hablando entonces de un porcentaje muy alto. Hay que tenerlo en cuenta por eso, no quise dejarlo pasar. Entonces, para que los doctores hablen de cada cuánto tiempo es conveniente tomar la presión, controlarla y esto es demasiado importante para la audiencia que tenemos. Claro. Hombre, yo creo que una de las condiciones importantes es entender que los factores de riesgo, como bien lo dijo el doctor, más la genética del individuo van a dar la posibilidad o no de desarrollar hipertensión. Mientras un individuo tenga más factores de riesgo y tenga más carga genética, como lo platicamos ahora, la posibilidad de que lo desarrolle de manera más temprana va a ser más frecuente. Por el contrario, si el individuo no está expuesto a esos factores de riesgo, es un individuo que hace deporte, que controla el peso, que no fuma, que controla grasa, que controla dieta, a la larga del tiempo seguramente, si logra debutar con hipertensión o aparece la hipertensión, seguramente será más tardíamente. Contestando un poco la pregunta, tendríamos que pensar en que un individuo arriba de, bueno, no pensemos más allá del diagnóstico de hipertensión, porque hace rato comentabas el valor para cada etapa, ¿no? Hay una condición que es muy clara. Se estableció un ideal, que era 120-80, pero un 120-80 es un ideal totalmente fugaz, porque ni estamos todo el tiempo en 120-80, ni es igual un individuo que tiene 1,90 de altura que uno que tiene 1,50, no es igual un hombre que una mujer, no es igual un niño que un adulto. Entonces, todos estos cambios tienen que influir directamente en el registro normal de la presión. Entendemos que no habrá hipertensión arterial mientras el individuo tenga menos de 135-85. Para fines prácticos, de ahí hacia abajo todo lo que cabe es normal. Y no por eso pensar que una mujer que tiene 90-60 está mal, ni un hombre que tiene 130-80 está mal, ¿no? Sino que está dentro del parámetro, ¿no? Por supuesto. Para los niños, por ejemplo, específicamente, ¿cuál es su presión arterial adecuada? Es una pregunta interesante porque a diferencia de los adultos, la población infantil tiene diferentes estratos y diferente comportamiento de la presión arterial conforme va pasando la vida. ¿Y cuál es la manera más adecuada de saber que un niño de determinada edad puede tener elevación de la presión arterial? Utilizamos un grupo de valores de referencia que se llaman percentiles. Lo hacen mucho los pediatras. En el momento en que toman la presión arterial, ven la edad del individuo, ven el género, buscan las tablas y justamente definen si el rango es dentro de lo esperado para la población infantil. A diferencia del adulto, como lo comentó el doctor, que a lo largo de la historia se han establecido cifras de presión arterial y con el paso del tiempo hemos entendido que de acuerdo a las características del paciente también corresponde establecer si el paciente tiene la presión alta o no. Ahora, la frecuencia con la que tomaremos la presión arterial de un niño o de una niña no será la misma con la de una persona mayor, por supuesto, pero se puede hacer en casa. Existe un baumanómetro casero que yo pueda tener y que sea recomendado. ¿Cada cuánto tiempo lo tendría que hacer? Y para llegar a un diagnóstico claro o poder tener datos un poco más certeros, ¿cuántas veces debo tomarme la presión como para asegurar, esa es mi presión? Porque a lo mejor yo llego a un consultorio médico y presento una presión arterial, pero a lo mejor también llego estresado porque no sé cómo está mi salud y esto puede modificarla justamente. Efectivamente, hay ya una muy conocida condición que se llama la hipertensión de bata blanca, ¿no? Está relacionada con lo que acabas de decir, el estrés que tiene la persona, de lo que acabas de mencionar, y de sentirse pues en saber estoy o no estoy sano.
en ese momento, pues el médico debe hacer varias mediciones, dejar pasar un poquito de tiempo dentro de la misma consulta y después tiene que tomar algunos días, algunas semanas a veces, para poder volver a chequear y poder hacer el diagnóstico, ¿no? De corroborar si efectivamente hay hipertensión o no hay hipertensión. Y lo otro es la cantidad de veces que se toma la presión arterial, ¿no? Es decir, algunos adoptamos la manera de decir, oye, la primera toma, la primera medición, no la tomo en cuenta. Tomo la segunda y la tercera para poder hacer justamente una discriminación de un sesgo que se puede crear bajo estas condiciones de terapia. Y lo otro, que es importante, me gustaría que los colegas lo ampliaran, es el hecho de lo que se llaman los dippers, ¿no? Porque durante el día, ¿no? Nosotros tenemos va variando la presión arterial y eso también el especialista lo tiene en cuenta, ¿no? Y en la noche también hay una tendencia a bajar la presión arterial y las personas que son hipertensas, ¿no? Que ya mantienen un nivel alto y en la noche siguen con ese nivel alto, someten al corazón a una presión permanente, comparada con aquellos que son los dippers, que la bajan, ¿no? Y dicen, oye, hago descansar un poquito el corazón. Claro. Pues vamos a continuar con eso después de esta pausa. Bueno, el tratamiento de la hipertensión arterial incluye una gama muy amplia de recomendaciones. Sin duda, las primeras recomendaciones consisten en una modificación del estilo de vida. En ocasiones, para algunos pacientes, esa puede ser todo su tratamiento. La modificación del estilo de vida, cuando la hipertensión es apenas muy ligera o es incipiente, podría tratarse solamente con modificar el estilo de vida, que consiste en corregir los hábitos de alimentación, de ejercicio, de peso, en abandonar algunos hábitos como el tabaco. En fin, hay alguna serie de recomendaciones generales y para algunos pacientes, solamente para algunos, esa podría ser la primera y única medida. Y en todos los demás casos, eso es parte esencial del tratamiento, que incluye además el uso de fármacos. Para la mayor parte, la gran mayoría de los casos de hipertensión arterial, ese es el tratamiento. Las medidas generales y un tratamiento farmacológico bajo una vigilancia muy estrecha. El tratamiento de una persona con hipertensión sin duda incluye de manera necesaria una educación correcta del paciente. El paciente tiene que saber que esta es una enfermedad crónica y al ser una enfermedad crónica su tratamiento es de por vida. Si el tratamiento pudiera solamente necesitar del cambio en el estilo de vida, pues eso sería suficiente, pero es para toda la vida. Cuando requiere fármacos, que es la inmensa mayoría de los casos, el tratamiento también es de por vida porque estamos hablando de una enfermedad crónica. La hipertensión entonces necesita de tener un seguimiento estrecho, continuo y en ocasiones la falta de un adecuado control es porque el paciente en cuanto ve unas cifras controladas considera que ya se ha curado y que puede suspender los medicamentos o puede suspender todas las recomendaciones que se le hicieron. Por eso insisto en que algo que es fundamental es la educación del paciente, que él conozca que se trata de una enfermedad crónica que tiene la necesidad de un tratamiento de por vida y entonces a pesar de que las cifras de presión arterial estén en valores normales, estén dentro de un rango de normalidad, no quiere decir que se haya curado porque es una enfermedad que no se cura, solo se controla. Entonces, por lo tanto, el tratamiento es indefinido, es de por vida. Pues le agradecemos mucho al doctor Celso Agustín por esta información muy importante, porque creo que cuando nos dicen, si yo soy un paciente con una enfermedad crónica degenerativa, quiere decir, voy a vivir con ella el resto de mis días. No es para espantar a la población, pero sí para que tomen cuenta y para que seamos muy responsables de que requiero de un cuidado permanente y así va a ser por lo que me quede de vida. De mí dependerá entonces el apego al tratamiento, como bien mencionaba el doctor, que es muy importante. Si yo tengo este apego, si yo sigo mi tratamiento, podré tener una mejor calidad de vida. Si lo interrumpo y digo, es que esta medicina me está cayendo medio mal y yo comienzo a dosificar mis medicamentos, pues entonces los resultados no van a ser los mismos. Por eso la relación médico-paciente tiene que ser la más honesta del mundo.
Si yo omito también datos o información importante, el tratamiento no va a ser igual. Déjenme compartirles algunos de los comentarios que nos mandan. Raúl Larraguibel nos dice, por ejemplo, yo soy víctima de la hipertensión y accidente cerebrovascular hemorrágico. Mi pregunta es, si ya estoy controlado, ¿puede repetir el derrame cerebral? Yo no tuve ningún síntoma previo, pero ¿tienen más riesgo una persona que ya vivió un accidente cerebrovascular repetirlo? Sí, efectivamente. Vale la pena aclarar que el objetivo de que como médicos le demos seguimiento y tratamiento de diferente enfoque al paciente con hipertensión arterial es justamente controlar todas las variables que influyen en el paciente que es hipertenso. Y el objetivo es que a lo largo del tiempo evitemos un desenlace cardiovascular, es decir, la emergencia de una enfermedad cardiovascular, infarto cerebral, algún infarto agudo del corazón o síndromes coronarios agudos o enfermedades de las arterias de las extremidades. Cuando un paciente desarrolla una complicación cardiovascular, como es infarto agudo, como es una enfermedad cerebrovascular, sea de tipo infarto hemorragia, ya llegó al máximo de las complicaciones. Y de tal manera que ese paciente amerita un máximo de esfuerzos para continuar con el control de cada una de esas variables, porque ese paciente tiene una mayor probabilidad ya que tuvo ese desenlace. Entonces, por supuesto que sí requiere un mayor cuidado y tiene un mayor riesgo de tener el desenlace. Por supuesto. Y ahí entonces la importancia de continuar con el tratamiento que ya ha sido medicado. ¿Se puede ir dosificando? Es decir, yo con mis futuras consultas al médico, entonces, ¿me pueden ir cambiando el medicamento? ¿La dosis podrá tener una variación o será igual? Sí, hay una variación. Sucede una situación, la hipertensión no es algo que se vaya a establecer y se vaya a permanecer estático, sino va a modificar con el cambio que sufrimos todos. Hace rato comentaba el doctor el proceso de envejecimiento vascular. Claro, los vasos sanguíneos van envejeciendo y van envejeciendo con nosotros en la vida. Entonces, lo que frecuentemente vemos es que el hipertenso que inicia tomando un fármaco, siendo un hipertenso chiquito, termina siendo un hipertenso grandote requiriendo de mucha terapia farmacológica. También el modificar los hábitos de riesgo, perder peso, hacer ejercicio, modificar la ingesta de sal, puede generar per se la baja de presión. Y eso condiciona que el individuo requiera menos fármacos. Entonces sí, si hay un premio en el portarse bien, en el modificar los hábitos de riesgo, implicará consumir menos fármacos. Y hablando de los fármacos, ¿también podría haber ciertos fármacos que incrementaran mi presión arterial? Sí, claro. Efectivamente hay medicamentos que naturalmente por su efecto en el organismo tienden a incrementar. Yo pusiera dos ejemplos muy importantes, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que es de libre uso, por supuesto que es uno de los medicamentos que más elevan la presión arterial y que pueden hacer que un paciente que tenga hipertensión suba la presión o lo lleven a descontrolar. Otro de los medicamentos que también se abusa a veces son los derivados de la cortisona, son medicamentos que se utilizan a veces de manera desproporcionada para quitar la inflamación. Esos medicamentos también tienen un efecto indirecto en elevar la presión arterial. De ahí la importancia del abordaje como médicos al revisar un paciente con hipertensión arterial, que tomemos en cuenta los medicamentos y por supuesto las potenciales interacciones a elevación de la presión arterial. Pero además otro punto relevante en este tema es la automedicación. Si yo de pronto siento algún malestar y un vecino, la comadre, mi papá me dice, échate una pastillita de tal, yo puedo estar cayendo en estos riesgos que innecesariamente debo correr. Por otro lado, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se presenta el embarazo. Bueno, esto puede traer como consecuencia un cambio en la presión arterial y otra. Por ejemplo, durante el climaterio, ¿también se pueden presentar estos cambios? Sí, claro. De hecho, durante el embarazo están reconocidos perfectamente la hipertensión asociada al embarazo, que solamente cursa durante los periodos de embarazo, la preeclampsia, que es una complicación del embarazo en la cual cursa con hipertensión de manera transitoria, y también podríamos tener al individuo que dentro del embarazo empieza a debutar con hipertensión, la hipertensión esencial, que es la que estamos hablando todos nosotros. Ahora, las dos primeras, hipertensión ligada al embarazo, la preeclampsia, seguramente con la terminación del embarazo y el tiempo cederá. Desaparece. Y no requeriría más nada. Mientras que el hipertenso, que es hipertenso y que se embaraza, o que empieza siendo hipertenso durante el embarazo, requeriría un tratamiento muy particular porque no todos los antihipertensivos pueden darse durante el embarazo, ¿no? ¿Y el climaterio es el que queda? Sí, el climaterio también, pues las personas
ese cambio hormonal que viene acompañado, pues, disminuye algún tipo de hormonas en la mujer, favorece que haya aumento de peso, ¿no? ¿Me lo compartes después de la pausa? Perfecto. Regresamos entonces. Sí. Tener hábitos de vida saludable y sobre todo evitar el sobrepeso y la obesidad son los principales factores para prevenir la aparición de la hipertensión. Los especialistas señalan que llevar una dieta sana y practicar ejercicio puede ayudar a que la población general esté exenta de sufrir esta patología. En los casos en los que en la familia existan antecedentes de hipertensión y por tanto haya una predisposición a ser hipertenso, este factor genético supone una llamada de atención adicional a que el paciente cuide su estilo de vida y vigile constantemente sus cifras de presión arterial. Y no nos cansaremos de escuchar precisamente estas recomendaciones. La alimentación, como bien ya lo han mencionado, el ejercicio, el evitar fumar, todos estos factores pueden ayudarnos a tener una mejor calidad de vida y sobre todo a prevenir que se complique justamente la presión arterial. Pero nos quedábamos entonces en el periodo del climaterio, Sí. que involucra desde luego pues ya la interrupción de la menstruación. Es un cambio hormonal sumamente importante que puede desatar entonces esta condición. Sí, pues esa está incluso a nivel psicológico, pero en la parte, digamos, vascular, el asunto es que hay disminución de algunas hormonas que favorecen o un aumento de peso, está bastante asociado a que hay que evitar ese aumento de peso, y por otro lado, favorece también el que se altere y se modifique el endotelio de los vasos, ¿no? El endotelio de los vasos es la capita interna que está en contacto con la sangre y que resulta que es muy importante porque ahí funciona una sustancia que se llama óxido nítrico, que es el que ayuda a que se dilaten los vasos para evitar justamente la hipertensión. Entonces hay que tomar las condiciones, hay que visitar a su médico para que esto sea manejado adecuadamente. Pero quería hacer un alcance rapidito con respecto a una condición que yo veo aquí en México, ¿no? Yo soy de origen chileno y eso no se ve en muchas partes, ¿no? Es el asunto del médico que trabaja en farmacias, ¿no? Es enorme la cantidad, me acabo de enterar el otro día que anda por los 12.000, 18.000 médicos de primer contacto. Y resulta que ellos que reciben pacientes que vienen por amigdalitis, por una condición cualquiera, son los primeros que pueden hacer una detección temprana, ¿no? Para poder después o comenzar una terapia si están bien capacitados para ello, o enviar al especialista, ¿no? Entonces, el médico de primer contacto, cualquiera de estas condiciones que hemos estado hablando, ¿no? Debe hacer un esfuerzo para actualizarse, ¿no? Y derivar al especialista pues cuando él vea que no tiene el manejo de la condición. Muy bien. Ahora, estos hábitos de los que hablaba esta introducción del tema en este bloque, si yo no hago ejercicio, entonces mañana, independientemente de la edad que tenga, ¿puedo salir a correr a la calle? ¿O tiene que ser progresivamente vigilado mi ejercicio para pues, que sea un factor de prevención? La actividad física es una parte importante del tratamiento integral de la presión, y la actividad física también debe ser bajo prescripción. Obviamente, si yo tengo la necesidad de hacer un cambio del estilo de vida, no puedo salir a correr medio maratón, porque en lugar de ser benéfico puede tener una consecuencia, ¿no? Tan solo consentirnos mal y a tratar de evitar ya ese hábito bueno. Entonces, lo que se recomienda a pacientes que son sedentarios, justamente como medida de recomendación, es iniciar un ejercicio aeróbico, que es caminata a tolerancia, y paulatinamente llegar a la meta, que son los 120 minutos por semana. Aquí influye mucho la valoración del médico del estado del paciente para ir prescribiendo justamente el ejercicio. Y quisiera poner énfasis mucho en esto, porque muchas veces, en términos generales, hacemos como visión que el tratamiento farmacológico es la base de la hipertensión arterial y otras enfermedades crónicas.
Y yo lo pondría que es uno de los tantos elementos. Si no los conjuntamos, si no conjuntamos una buena dieta, la actividad física, evitar el alcohol, el tabaquismo y los fármacos aunque sean de mejor calidad y buenos, probablemente no puedan tener el efecto que yo pudiera tener si conjunto todas estas modificaciones. Eso es muy importante. Es decir, que es integral. Es Ya integral. llevaremos entonces más a fondo a la parte del ejercicio. Pero en cuanto a la alimentación, la dieta que cada una de las personas tienen, pareciera que entonces hablar de sal para una persona hipertensa, pues es como el enemigo público número 1. Se tiene que quitar la sal de la dieta de una persona que vive con hipertensión, o es dosificarla y en qué medida. Mire, ya está perfectamente estudiado. Durante muchos años lo que hicimos los cardiólogos era quitar totalmente la sal. Y el Colegio Americano acaba de publicar recientemente que un individuo que toma menos de 3 gramos de sal muere más. Un individuo que toma más de 6 gramos de sal muere más. Entonces, la medida son entre 3 y 6 gramos de sal. Resumen, ¿qué implica? El alimento se prepara con la sal con la que se prepara normalmente y se evita el salero y los alimentos salados per se. Entonces, uno come la suficiente cantidad de sal o sodio que necesitamos sin los excesos, que es lo que realmente viene a ser deleterio para la salud cardiovascular. ¿Y es un sinónimo sal y sodio o existen distinciones? Prácticamente sería un sinónimo, ¿no? Ok. Es decir, hay alimentos más salados, en la carne podríamos encontrar la cecina, entonces yo tendría como persona hipertensa que evitar ese tipo de alimentos. Sí, sería una recomendación. Hay alimentos que son preservados a base de la sal y por lo tanto En salmuera, ¿no? en salmuera o por ejemplo el caso que ponías de la cecina, por supuesto que esos pacientes, si yo mido la cantidad de sal al día, probablemente pueden sobrepasar lo que el doctor comentó de la recomendación, o por ejemplo algunos embutidos. Y eso sí, el consumo en exceso de lo recomendado de sal sí podría impactar negativamente en la tendencia a elevación de la presión arterial, aunque el paciente esté tomando un buen fármaco. Entonces, por eso es la importancia. ¿Qué tan importante también es la ingesta de agua al día? Porque algunas personas dicen, bueno, yo la verdad es que sí le echo un poquito más de sal, pero me tomo 3 litros de agua diarios. ¿Esto ayuda a que se disuelva, a que el sodio ya no esté tan presente en nuestro cuerpo, o no pasa nada? No, la realidad es que el sodio, hay una orden genética en el riñón, que el sodio que pasa por ahí se va a absorber. Y no se absorbe como granitos, sino se absorbe como cloruro de sodio, una mezcla líquida. Entonces, mientras más sal tome yo y más agua, lo único que tengo es más retención de volumen. Y como bien veníamos en una cápsula, es un sistema hidráulico cerrado, es una bomba con tuberías. Si yo a la bomba le meto más litros, lo que va a aumentar es la presión. Entonces, va a generar problemas a la larga, ¿no? Entonces la recomendación ahí está, pues muy clara. O sea, sí tenemos que consumir solamente la cantidad de sal con la que se preparan los alimentos y ya no agregarle más. Por eso, incluso en la ley está considerado en los restaurantes no se pueden tener saleros. Uno lo puede pedir, pero la verdad es que ahora sí que es bajo su propio riesgo. No tendríamos por qué hacerlo. Bueno, pues vamos a hablar también acerca de las consecuencias o los probables tratamientos en el siguiente bloque, y tenemos todavía ciertos asuntos pendientes con el ejercicio y con la forma de alimentarnos, pero para eso entonces lo haremos un poquito más adelante. Mientras, saludo a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Nos preguntan también, ¿hay un riesgo de que una paciente preeclámpsica desarrolle posteriormente hipertensión arterial? Sí. Bueno, pues sí hay un riesgo, Sí hay. pero vamos a profundizar en ello después de esta pausa. No se vayan, continuamos aquí en Diálogos en Confianza. Las principales complicaciones de la hipertensión se presentan a distintos niveles del organismo y también tendrá que ver con la evolución, el tiempo de desarrollo de la hipertensión, pero en términos generales, las afecciones más importantes de la hipertensión arterial incluyen afección en la función vascular, es decir, la función que tienen los vasos sanguíneos. Incluye alteraciones después en distintos territorios vasculares como el cerebral, los ojos, riñones, y algo que definitivamente nos preocupa mucho siempre es la contribución que tiene el desarrollo de enfermedades del corazón. Las complicaciones de la hipertensión arterial se deben fundamentalmente al mal control de la hipertensión arterial. Tendremos que empezar por considerar que un buen porcentaje de pacientes se desconoce portadores de la enfermedad, y ahí hay tiempo de que la enfermedad avance, que progrese, que empiece a generar complicaciones antes de que sea detectada incluso como tal la enfermedad.
Y algunos otros casos, a pesar de estar diagnosticados y de estar reconocidos, no tienen tratamiento, y algunos otros, en un buen porcentaje, a pesar del tratamiento, no tienen un adecuado control. Entonces esos son los grupos que están más expuestos a las complicaciones. Los que no se tienen el diagnóstico, los que tienen diagnóstico y tratamiento pero no están bien controlados, y los que definitivamente ni siquiera tienen tratamiento. El tratamiento de una persona que ya tiene complicaciones derivadas de la hipertensión arterial empieza por tener un tratamiento correcto de la hipertensión, un seguimiento estrecho, un seguimiento muy estricto para que tengan el tratamiento y el control de la hipertensión, y aquellas complicaciones que están surgiendo se puedan detener. En algunos casos tal vez se pueda revertir algo de estas complicaciones, pero definitivamente la piedra angular de esa atención tendrá que estar orientada en el tratamiento de la hipertensión arterial. Y después de ello, pues tendrán que tratarse de manera individual cada una de las complicaciones que se hubieran desarrollado, es decir, tendrán que tener un tratamiento para las complicaciones a nivel renal, a nivel cerebral, a nivel oftalmológico o a nivel del propio corazón. Cuando ya han surgido esas complicaciones, tendrán que recibir un tratamiento específico para cada una de las complicaciones que han aparecido. Sin duda, en la actualidad, las complicaciones de la hipertensión arterial son las que contribuyen en buena medida a que las enfermedades del corazón sean la principal causa de muerte en el país. Aquí en México y en todo el mundo, las enfermedades del corazón constituyen una mortalidad muy importante, y a ello contribuye definitivamente la hipertensión arterial. Y el problema no es tanto la hipertensión, sino la falta de diagnóstico, la falta de tratamiento y la falta de un control adecuado de la enfermedad. Desde luego, un buen diagnóstico es clave en todo esto para posteriormente tener un buen tratamiento. Pero ya lo decía el doctor, y esto me parece muy importante. Si yo estoy detectado, ya tengo el diagnóstico correcto, no sigo mi tratamiento y mis hábitos continúan siendo los mismos que pueden agravar la situación, entonces no solamente puede ser quedarse allí, puede irse a otras partes del cuerpo y modificar completamente mi vida, y esta puede ir empeorando completamente. Es decir, si no hay una mejora o un cambio drástico, entonces nuestra condición de verdad sí puede ser muy lamentable. Julie nos pregunta: mi mamá es hipertensa, toma enalapril y losartán. Hace 5 meses que mi papá falleció. Tiene arritmia, desde hace 2 meses no baja su presión, 150, 160, 100, 110. Lleva buena alimentación, pero duerme muy poco. ¿Qué riesgos de salud tiene? ¿Me pueden informar? Aquí hay 2 puntos importantes. Uno, el impacto de su pareja, falleció hace muy poco tiempo, esta parte emocional, ¿qué tanto también afecta esta situación? Y la otra, la calidad del sueño, ¿qué tan ligada también está a la hipertensión arterial? La realidad es que todos los estados de ánimo van a influir directamente sobre la presión arterial, tanto en el individuo normotenso como en el hipertenso. Un individuo que se angustia, que sufre, que está estresado, que tiene dolor, va a elevar las cifras de presión. Cuanto más si es hipertenso, el nivel de elevación será muchísimo más alto y pondrá en riesgo al individuo. Entonces sí juega un papel importante todas estas condiciones de dolor, eso es definitivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Optimizar el tratamiento para que, a pesar de todas estas situaciones de vida, el individuo esté controlado dentro de parámetros de no riesgo cardiovascular. Y yo pondría un punto sobre el segundo punto de la pregunta sobre la calidad del sueño. Es muy importante no dejar de tomar en cuenta que el sueño es una parte esencial de la vida de los individuos y que tiene las alteraciones profundo impacto. Y pondré un muy buen ejemplo que se asocia a hipertensión arterial. Pacientes que tienen cuello ancho, que tienen obesidad, cuello corto y que roncan frecuentemente en la noche, pueden tener algo que se llama apnea, es decir, hacer pausas en la respiración, disminuir la oxigenación en la noche, y está bien demostrado que eso genera toda una serie de respuestas que elevan la presión arterial. Entonces, sin duda alguna, si nos está dando algún dato de alarma en la calidad del sueño o anormalidades del sueño, tenemos también que abordar esa parte porque tiene una relación directamente. ¿Se puede mejorar la calidad del sueño? Es decir, una persona que vive o que duerme con apneas, ¿puede corregirlas? Sí, lo que hacemos frecuentemente en el consultorio es utilizar tamizajes clínicos, que consiste en interrogar qué grado de somnolencia tiene el paciente, si tiene ronquidos, si se percibe por otro familiar, y medimos la circunferencia del cuello, y con eso podemos tener si el paciente tiene baja, moderado o alta probabilidad para poder hacer un estudio complementario y tratar de caracterizar si su sueño está alterado y puede repercutir en su calidad. Muy bien.
Ahora, doctor, ¿cuáles pueden ser las principales complicaciones de la hipertensión arterial cuando se presenta por falta de un diagnóstico? Si yo a partir de hoy comienzo a ser una persona hipertensa, no me entero de ello, ¿cuál es la diferencia de una persona que al año se entera y la diferencia entre una persona que 10 o 15 años después lo hace? Bueno, como este es un sistema, como lo mencionaba el doctor, que tiene que estar trabajando en óptimas condiciones y con mecanismos de autorregulación, ¿no? Esos mecanismos de autorregulación deben estar eficientemente activos y sanos para que la persona pueda subsistir de la mejor manera. ¿Qué pasa si una persona no se da cuenta, no tiene conciencia de que es hipertenso? Pues va a tener este sistema trabajando a un nivel muy por encima de lo que la fisiología de la persona y sus estructuras anatómicas están hechas para eso. Por lo tanto, van a empezar a deteriorar todos los sistemas, ¿no? Todos, sin excepción. ¿Por qué? Porque es una rama que alcanza a todo nuestro organismo debido a que debe llevar nutrientes y oxígeno. Entonces, si esta condición no se mejora, van a debutar con algún problema mayor, ¿no? Pueden debutar con un accidente cerebrovascular, que puede ser trombótico o hemorrágico. Los trombóticos son los más comunes. Puede debutar con un infarto cardíaco, puede generar muchas condiciones que son indeseables pues, para que la persona sobreviva y tenga una calidad de vida adecuada. ¿Qué debe hacer entonces una persona? Tener más conciencia, que los familiares deben ayudar en esta interacción con las personas para que todos nos ayudemos a ser conscientes de que la vida sana, ¿no?, depende de nosotros. Estamos hablando de hipertensión, uno de los factores de mortalidad que son controlables, que podemos llegar a evitarlos, ¿no? Podemos llegar a prevenirlos, ¿no? Un factor de muerte que podemos prevenirlo y a veces no lo miramos con la suficiente seriedad. Y es ahí donde el médico de cabecera, el médico de familia, tiene mucho que hacer en los consejos a dar a la familia. Perfecto. Hacemos una pausa y regresamos al bloque final. Uno de los grandes problemas de México y bueno y el mundo es el sedentarismo. Las personas sedentarias tienen mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, de tener también problemas osteomusculares, y esto es porque bueno, el ejercicio es una actividad que va a provocar la liberación de hormonas que nos permiten regular el tono de las arterias y con eso pues favorecer la dilatación de las arterias, o sea, evitar una contracción permanente de las arterias que predisponga a hipertensión. También se va a regular la producción de hormonas a nivel renal que tienden a disminuir la presión arterial y se va a regular algo que se llama tono autonómico, predominando el tono parasimpático sobre el simpático, que esto lo que hace es regular también la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces con el ejercicio lo que nosotros logramos es pues disminuir esta producción de hormonas vasoconstrictoras y mejorar la producción de hormonas o de sustancias que son vasodilatadoras y con eso pues logramos un mejor control de presión arterial. Y el ejercicio también disminuye la presencia de otros factores de riesgo, como habíamos dicho, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, y va a producir también pues que el paciente se sienta más relajado y pues disminuyendo los niveles de estrés también disminuyes la probabilidad de presentar hipertensión arterial. El número de sesiones o la cantidad de ejercicio que una persona adulta debe realizar para mantenerse saludable es, según las recomendaciones, mínimo 30 minutos al día de un ejercicio aeróbico. Esto es que involucre el movimiento de grandes grupos musculares como caminar, nadar, trotar, hacer bicicleta o bailar, y que ese ejercicio sea de intensidad moderada.
Me lo ganó la doctora, ya lo tenía yo en la punta de la lengua, iba a decir, bailar es un ejercicio maravilloso porque además reconforta la parte emocional, entonces tiene una doble ganancia por donde lo veamos. Pero ahí están las recomendaciones, caminar, pero tiene que haber un tiempo y además a un paso, porque no es caminar lentamente, hay que activarlo un poco más rápido. Algunos dicen como si te vinieran persiguiendo, eso yo creo que daría demasiado estrés, hay que evitarlo entonces, pero sí, más de 30 minutos, de 30 a 40 minutos mínimo diariamente, eso ya puede marcar una breve diferencia. Nos pregunta Arkady Igoriok. Yo camino 1 hora diaria y de todas formas soy hipertenso. No fumo, no tomo. ¿Cómo ven? ¿Por qué Está muy no bien. cambia? O sea, vamos, está haciendo ejercicio físico, pero no olvidemos que el ejercicio físico es parte coadyuvante del tratamiento, no es la única condición. Hay gente que establece un nivel de hipertensión en el cual, a pesar de bajar de peso, a pesar de no comer exceso de sal y hacer ejercicio, aún así requiere de una terapia agregada farmacológica para lograr disminuir sus cifras de presión arterial. Probablemente sea el caso, ¿no? Y además esta es una enfermedad crónica, vamos a vivir con ella todos los días. Lo que podemos hacer es mantener los niveles muy bien, pero de ahí a que desaparezca o que nos curemos, no, pues como cura no hay tal. Verónica nos dice, tomo diariamente hidroclorotiazida, permanentemente. ¿Realmente tiene que ser así o puedo dejarlo por un tiempo? Soy hipertensa. Ahí la decisión de cambiar un tratamiento o modificarlo e incluso suspenderlo es el médico. Aquí la recomendación principal es que el tratamiento debe ser farmacológico, debe ser a cargo del médico, de acuerdo al tipo de paciente, al grado de otras enfermedades que tiene, se elige el mejor antihipertensivo y el objetivo es todo el tiempo mantener un control de presión arterial justamente para evitar esas complicaciones. La respuesta es que el médico sería quien tendría que hacer los ajustes. Judith nos dice, los broncodilatadores alteran la presión, yo soy hipertensa y asmática. He podido distinguir la aceleración de mi corazón cuando los utilizo, entonces, ¿qué debo hacer? Sí, los broncodilatadores, parte del estímulo que generan, que es abrir el bronquio, esa misma sustancia lo que genera esa frecuencia cardíaca alta, hacen taquicardia. Entonces puede tener influencia directamente sobre las cifras de presión, pero es predominantemente por eso, por el incremento de la frecuencia cardíaca. Muy bien. ¿Existen tratamientos alternativos homeopáticos que sean exitosos? Nos pregunta Maye. Mira, yo creo que en todo, no hay la panacea en nada. Existen tratamientos que pueden ser coadyuvantes. ¿Cuál es el problema realmente cuando nos enfrentamos a esto? Que a veces no están medidos, ¿no? De repente te dicen, oiga, tome un cocimiento de cabellos de elote. Perfecto. ¿Cuántos cabellos? ¿Cuánto lo cuesta? Debe ser mucho, poquito. Un puñito mío es igual que el tuyo. Güeros los cabellos. Güeros, oscuros. ¿Sí me explico? Entonces, finalmente funciona como un diurético. Claro. Y sabemos que el efecto es que no sabemos si un elote recién cortado y un elote que tiene 10 días funciona exactamente igual o no. Entonces, el grave problema es eso, que en algunos casos puede ser excesivo y en algunos casos puede no ser suficiente, ¿no? Tendría que estar perfectamente estipulado qué y cómo, ¿no? Los dolores de cabeza pueden ser un factor de presión arterial alta. Ahora, ¿la presión del ojo nos puede también indicar algo? Sí, bueno, el dolor de cabeza sí está asociado a no solo a elevación a cifras tensionales altas, sino que también a las bajas, ¿no? Cuidado si cuando hay hipotensión hay un dolor de cabeza tan o más molesto que cuando hay una elevación de presión. Está asociado en ambos extremos el dolor de cabeza y no cuesta nada tener, si tiene un manómetro, como dicen aquí, o tensiómetro, tomarse la presión y evitar, o sea, saber si efectivamente se trata de eso o es otra causa para eliminarlo, ¿no? Pero hay otras condiciones, ¿no? Hay otras condiciones que mencionaban en el estilo de bailar. Hay un estudio hecho en Harvard que tiene casi 80 años de seguimiento, ¿no? Y que habla de la calidad de la relación, la gente debe mantenerse activa, debe mantenerse en contacto con la gente, eso genera sustancias, unas endorfinas, la gente que se ríe, que se alegra, que vive en comunidad, se enferma menos y vive más. La gente que tiende a aislarse, ¿no? Se tiende a enfermarse más y a vivir menos en general, ¿no? Así que esa es una condición que uno puede, integrar a su vida para mejorar. Y
tiene acción sobre la persona que se divierte, le baja un poquito la presión, ¿no? Sin necesidad del medicamento, ¿no? Pues nos queda solamente un minuto, un comentario para cerrar de cada uno. Básicamente no olvidar, hay que hacer detección de la hipertensión, cuando menos una vez al año, checarse la presión y estar seguro que están bien las cosas. No olvidar que la hipertensión es una enfermedad crónica que no se cura, que debe de seguir un tratamiento supervisado por un médico y que más allá de controlar las cifras de presión, estamos disminuyendo el riesgo de efectos como complicaciones. El daño en el riñón, el daño en el cerebro, el daño en el corazón. Hay que tomarlo muy en consideración para evitar que esto llegue, ¿no? Muy bien. Yo pondría el punto más importante, que la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa. Y cuando da manifestaciones es cuando se ha salido de control o ya tiene una complicación. Y como segundo punto establecería, el tratamiento farmacológico es una parte importante, pero no lo es todo. Por supuesto, acá hay elementos importantes como la dieta, el ejercicio y buen estilo de vida. Claro. Bien. Y finalmente nosotros, el paciente es el peor enemigo al decir, me siento mejor, creo que no tengo nada, suspendo el tratamiento. Es el peor enemigo. Usted, si tiene una condición en donde su médico le indicó una terapia, pues sígala. Claro. Sígala hasta que él haga una modificación o dé una indicación diferente. Les agradezco profundamente su participación y desde luego ustedes en casa y nos vemos muy pronto aquí en Diálogos en Confianza.